en el camino a hablar con Dios y de Dios. Un encuentro semanal con la palabra. La etapa del Camino de Santiago y la memoria agradecida a Santo Domingo. Presenta, dirige, servidor Carlos José Romero Mensaque. ¿Qué hay? Buenos días. Bien, lo primero, explicarles a ustedes pues, que comenzamos una nueva etapa en el programa tratando pues, de ofrecer un mejor servicio a todos los que tienen la gentileza de escucharnos y ahora pues, de vernos toda la semana. Lo primero que les pido es que por favor pues, disculpen todas las deficiencias que de seguro van a encontrar en este programa hasta que la tecnología la podamos más o menos controlar. Como ven, me he puesto en un escenario virtual en Plaza do Obradoiro, recordando uno de los grandes efemérides de este año, que es precisamente el jubileo de Santiago. Bien, pues vamos, antes que nada, con el Evangelio. Y vamos pues a tratar de compartir la pantalla y de irnos efectivamente al Evangelio de hoy, que como ustedes están viendo, volvemos al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. ¿Qué podemos nosotros destacar de este Evangelio de hoy? Yo diría en primer lugar que tendríamos que hablar del comienzo de la hora de Jesús. Efectivamente, Juan el Bautista ha sido apresado y Jesús comienza propiamente la predicación en torno al querigma fundamental, el anuncio: convertíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significan estas dos frases tan significativas? Convertíos, del griego metanoia. La metanoia es un cambio integral, profundo, estructural. Ese es el cambio que Jesús nos pide después de la penitencia a la que nos ha llamado Juan el Bautista en el desierto. Por lo tanto, este cambio, esta conversión, no es solo una disposición, sino que es una actitud nueva, como diría el padre Miguel de Burgos, nueva y creadora. ¿Vale? Eso es la primera. La segunda: creed en el Evangelio. El Evangelio, como saben, significa la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues que Dios ha emprendido a través de Jesucristo una nueva historia con el hombre, una nueva creación, si pudiéramos denominarlo realmente así, en la cual Jesús nos invita a seguirlo, pero no como un seguimiento a modo de un guía espiritual, no, sino
a integrarnos en la comunidad del reino, en la comunidad para construir ese reino de Dios que Jesús inaugura en este momento. Y en segundo lugar, la llamada, la vocación. Ya estuvimos refiriéndonos nosotros el pasado domingo a este tema, cómo Jesús llama en la orilla de nuestro trabajo, del trabajo de cada uno de nosotros, e inmediatamente, dicen los primeros discípulos, dejaron todo y lo siguieron. Esto es muy importante, porque creer en Jesús no es otra cosa que seguirlo. Seguirlo, no saber, no, seguirlo. Seguirlo en su vida, en su palabra, y hacerlo, por supuesto, también hoy. La predicación del reino Jesús nos la sigue haciendo a todos y cada uno de nosotros. Es más, somos nosotros los cristianos los que tenemos que hacer esta predicación, con palabras y sobre todo con obras. Desde el bautismo o en el bautismo, Jesús ha pasado por nuestra orilla y nos ha hecho partícipes de su misión, de su propia vida eterna. Bien. En segundo lugar, vamos al camino, por lo tanto, vamos a compartir, pues, otra vez. Acuérdense que la etapa anterior, pues, fue entre monasterio. Aquí vemos una imagen de monasterio y Fuente de Cantos, que es donde vamos a llegar hoy. Fuente de Canto, aquí ven ustedes pues una imagen de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Granada. Fuente de Canto es la patria del gran pintor Zurbarán, ese pintor del barroco que de una manera tan impresionante pues supo describirnos la espiritualidad de los santos, entre ellos por supuesto nuestro padre y otros grandes santos dominicanos. Y en Fuente de Cantos también visitar la ermita de su patrona, Nuestra Señora de la Hermosa. Y en este momento de la etapa vamos hoy a dedicarnos al momento cumbre de la historia de la peregrinación de Santiago. Ese momento en el que las historias, las tradiciones nos sitúan la invención de su sepulcro. Concretamente se nos refiere ya en las crónicas del siglo XI como un monje, Pelayo, se ve aparecer unas estrellas en las colinas, en los montes, donde él hacía normalmente oración y que hoy conocemos como Campus Compostela, Campos de las Estrellas, porque precisamente eso fue lo que vio. Y inmediatamente se puso en contacto con el obispo de Iria Flavia, que pertenecía a esta población o este monte, que era Teodomiro. Entonces Teodomiro va hacia allí y muy pronto se da cuenta que está ante los restos del apóstol Santiago, del que las tradiciones ya hablaban y hablaban repetidamente a lo largo de toda la Alta Edad Media, de que estuvo en el occidente y que allí predicó. Efectivamente, Teodomiro se da cuenta de que este es el sepulcro del apóstol y lo comunica al rey Alfonso II el Casto, que manda levantar una capilla que posteriormente fue una iglesia y luego una gran catedral y la gran cita de las peregrinaciones. ¿Vale? A partir de ese momento, ya en el siglo XI, la sede obispal pasa de Iria Flavia a Compostela. Y como ya es conocido, pues el arzobispo de Santiago, pues
comienza e intensifica junto con los reyes de Castilla y de León, pues todas las peregrinaciones. Pero eso será, digamos, en otro capítulo. Lo que a nosotros nos interesa es que a partir de ese momento hay una devoción perenne que nunca ha terminado en Santiago y en todo el occidente. Y decir también que esto ha sido pues fundamental para poder vivir hoy toda esta gran alegría del jubileo. Las excavaciones a la cripta continuaron, pero las más, digamos, las que se llevan a cabo de una manera ya científica y sistemática son las que se producen ya en la segunda mitad del siglo XIX en torno a Ferreiro, que hace el descubrimiento de una necrópolis de la época romana y de cómo en torno a esta necrópolis aparecen en su centro tres grandes sepulcros con restos humanos, identificándose a Santiago y a sus dos discípulos más significativos que se quedaron con él y fueron los guías de la primera comunidad de Compostela. Posteriormente, en el siglo, bueno, decir que el Papa León XII autentifica estos hallazgos y efectivamente es desde ese momento cuando la Iglesia propiamente certifica que efectivamente los restos son de Santiago. Luego ya en el siglo XX lo que se va a hallar mediante las investigaciones, entre otros, del obispo auxiliar Guerra Campos, es, por ejemplo, el cenotafio, ven ustedes aquí, del obispo Teodomiro, ¿vale? Es muy importante porque desde este momento, en la primera mitad del siglo XX, pues nos damos cuenta de que aunque algunos autores dudaban de la existencia real de Teodomiro, aquí lo vemos efectivamente, ¿no? Y posteriormente, pues hoy en día los restos de Santiago se encuentran en esta urna bajo el altar mayor de la catedral. Por último, nos referimos a Santo Domingo de Guzmán y quiero hacerlo con una oración que recogió su sucesor como maestro de la Orden de Predicadores, Fray Jordán de Sajonia, y que es esta que les voy a mostrar a ustedes ahora. Vamos a compartir de nuevo, compartimos y vamos aquí. Aquí la tienen ustedes, vamos a agrandarla. Bien. Dice así: Señor, concédeme la verdadera caridad, que sea eficaz para hacerme cuidar y procurar la salvación de los hombres. Pienso que solo comenzaré a ser de verdad miembro de Cristo cuando ponga todo mi empeño en desgastarme para ganar almas, según el modelo del Salvador de todos, el Señor Jesús, que se inmoló totalmente por nuestra salvación. Bien, nuevamente pidiendo perdón por las deficiencias que hayan podido y que de hecho han ocurrido, pues espero que no obstante le haya interesado y me despido de ustedes hasta el próximo domingo. Muy buenos días.